Hoy lunes 12 de noviembre en Interfaz, las autoridades mexicanas ofrecen su apoyo para que los niños y jóvenes de la caravana de migrantes centroamericanos continúen con sus estudios mientras estén en nuestro país. Nos visita Francesca Fontanini, oficial regional de Información Pública de la ACNUR, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con quien hablaremos precisamente de la caravana migrante. También nos hablará del tema Janet Moreno, abogada especializada en temas de migración. Conoce la labor de las universidades interculturales que forman profesionistas de los pueblos autóctonos en diferentes áreas. La economía naranja es una manera de generar ingresos a través del arte y la cultura. No te pierdas nuestra nota al respecto. En nuestra sección Orientación Vocacional nos acompaña en Interfaz el Dr. David Erasmo García Díaz, coordinador de la licenciatura en Neurociencia de la UNAM, para explicarnos todo respecto a esta interesante carrera. Para que conozcas el proyecto documental Mi Apellido Guerra, nos acompañará en el estudio su directora Daniela Guillén Guerra. Y se llevó a cabo la inauguración del proyecto Anímate, y las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México estuvieron presentes. No te pierdas los detalles en nuestro reportaje. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de iniciar una nueva semana con ustedes e invitarlos a que me acompañen en la siguiente hora y media en este programa en donde intentamos ser precisamente eso, una interfaz entre el mundo de la educación, del conocimiento, del arte, de la cultura, de la innovación, de la sociedad que es la educación y ustedes. Saludo con muchísimo gusto a Griselda Yebra, ella nos ayuda a comunicarnos también a través de la lengua de señas mexicana y lo invito a que se quede con nosotros. Hoy tenemos un muy interesante programa, hablaremos de la educación y la migración con motivo por supuesto de las caravanas migrantes que se encuentran cruzando, atravesando nuestro país, un fenómeno que no es nuevo, sin embargo necesitamos entenderlo y aprender a gestionarlo en nuestros países. Y también tenemos información de ciencia, de arte, de cultura y mucho más. Quédense conmigo. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un mismo país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de cuál sea su situación jurídica, si sea voluntario o involuntario este desplazamiento o las causas en sí del desplazamiento, también la duración de su estancia en un lugar diferente a su lugar habitual. Sin embargo, la migración, aun cuando es un fenómeno muy común e incluso crucial para los procesos culturales, para la conformación de una sociedad, es muchas veces poco entendido. En el mundo hay más de 250 millones de migrantes. Esto representa el 3.4% del total de la humanidad. Y están concentrados en pocos países. El 50% está en solo 10 países. El fenómeno migratorio repercute, por supuesto, en los niños y niñas inmigrantes, sometiéndolos a la integración a nuevos contextos. Y por otra parte, la migración que los padres y madres de familia deben emprender dejando a hijos e hijas en los lugares de origen, y esto genera otro tipo de problemáticas. En ese sentido, se presenta un reto para la educación. Dado el incremento de los flujos migratorios y sus respectivas y sus perspectivas y también sus consecuencias, tanto para los niños y las niñas que salen de sus lugares de origen, como para los niños y las niñas que se quedan solos como producto de la migración de los padres y madres. Por tales razones, es muy importante el rol que deben jugar las maestras y los maestros en la atención y el tratamiento a las incidencias desde el punto de vista psicopedagógico que generan en los niños y niñas la migración. Y por supuesto, la escuela
debe trabajar en función de facilitar la participación de las distintas identidades, contribuyendo a su desarrollo en este fenómeno. Y para ello, uno de los puntos importantes es proporcionar una educación intercultural para lograr que los niños y niñas puedan aceptar de la mejor manera la diversidad étnica, cultural por una parte, y por otra parte los maestros y maestras deben adoptar estrategias necesarias para lograr cubrir otro tipo de problemáticas como el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, los diferentes problemas de aprendizaje de cada niño y niña para lograr que haya una integración lo más armónica posible. Lo esencial en cuanto a la migración es que se les garantice a todos los seres humanos sus derechos humanos, se les brinde cobijo, protección y un trato digno sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, y la atención e integración en el sistema educativo juega un papel fundamental para este fin. La educación es un derecho universal. Se tiene que garantizar su acceso a ella sin importar la situación en la que se encuentren las personas, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo son los migrantes, aquellas personas que abandonaron su país o ciudad para buscar mejores oportunidades laborales y educativas. Actualmente, una serie de caravanas de migrantes centroamericanos recorren México, la mayoría con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Cerca del 30% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes, quienes abandonaron sus estudios para viajar ya sea con sus padres o incluso solos. El gobierno mexicano ha sido muy claro en su postura de ofrecer un trato apegado a derecho, y eso incluye atender a los niños migrantes en materia educativa. Independientemente de su condición migratoria o de la decisión propia o de su familia, lo importante es saber que cualquier menor de 18 años tiene derecho a la educación, y en ese sentido la educación es la principal herramienta o es uno de los principales derechos que se tiene que garantizar para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera plena y después tener acceso a otras oportunidades. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa Estás en tu casa, en la que los viajantes podrán solicitar la condición de refugiados y en lo que concluye su trámite se les brindarán distintos beneficios. Tenemos que diferenciar, digamos, a los niños y familias que están ahorita en un proceso de solicitud de asilo o refugio, que desde, digamos, en su entrada en Tapachula han decidido iniciar ese proceso de solicitud de asilo y de refugio, que bueno, ellos están pasando en este momento por un proceso de registro. Y posteriormente, esto fue un anuncio que se hizo desde Presidencia de la República, en ese programa se toman diferentes medidas que tienen que ver desde darles una CURP, darles una opción a sus padres, madres de empleo e incorporarlos al sistema educativo. Entre los gobiernos federal y los gobiernos estatales se impulsa una cercana colaboración entre ellos. Habrá que dialogarlo con los gobiernos estatales, cómo se da, digamos, el proceso y en qué escuelas. Digamos que a partir del momento que ellos ya tienen este documento y ya están inscritos en el programa, pues tienen libertad de tránsito en algunos estados. Entonces, principalmente ahorita se dijo que es Chiapas y Oaxaca. Yo supongo que allí ya debe haber un diálogo directo con los gobiernos de esos estados para, digamos, atender. Ahora, el número de niñez y adolescencia tampoco es un número que desborde las condiciones del sistema educativo nacional. Entonces, obviamente, probablemente sea de manera progresiva, pero bueno, se tendría que tener las condiciones para darles acceso a este derecho. Pero no solo los migrantes que solicitan la condición de asilo se les brindará acceso a la educación, pues aquellos que deseen continuar con su trayecto hacia Estados Unidos, también se les garantiza este derecho de manera ambulatoria. Yo entiendo que, por ejemplo, en el recinto ferial que estaba en Tapachula, había presencia de CONAFE y de la Secretaría de Educación Pública, y allá había alrededor de 1,600 personas. Podría haber pues, soluciones, y sobre todo para los lugares donde se quedan más tiempo, como es la Ciudad de México. Estas medidas no solo se han implementado con la llegada de los migrantes centroamericanos a nuestro país, sino también con aquellos mexicanos que se mudan a otro estado de la República. Para la migración interna ya se habían tomado medidas para que ellos puedan incorporarse a diferentes escuelas, incluso a mitad del año escolar.
un poco porque lo que se tiene que garantizar es el derecho a la educación de esas niñas y niños. Entonces ya se han tomado medidas para que las escuelas puedan recibirlos de manera incluso itinerante. Un poco la idea es que las niñas, niños y adolescentes no suspendan sus estudios. Por el contrario, pues dotar las garantías necesarias para que ellos puedan continuar estudiando y de esta forma, una vez que ellos tengan ya ese documento de identificación, por ejemplo, pues puedan incorporarse a algún plantel educativo público. En 1840 nace el escultor francés Auguste Rodin, considerado el padre de la escultura moderna. En 1853, Antonio López de Santa Anna dio a conocer la convocatoria por la que, a iniciativa de Miguel Lerdo de Tejada, se invitó a realizar una composición poética que serviría como himno nacional. Por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, para profundizar en este tema con el cual empezamos el programa, el tema de la migración, los derechos que tienen las personas migrantes y por supuesto la situación específica que se está viviendo en México en estos últimos días con pues el paso de las distintas caravanas provenientes de Centroamérica que tienen la intención de llegar hasta los Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio Francesca Fontanini, ella es oficial regional de información pública de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y también está con nosotros la abogada Janet Moreno, ella es especialista en derechos migratorios y ella, bueno, impartió un taller sobre este tema a los migrantes de la caravana que se encuentran en estos momentos, bueno, en distintas partes del país. El contingente más grande y el primero está en la Ciudad de México y bueno, ustedes tanto por parte de ACNUR como por parte de pues, tu situación particular, han estado apoyando, prestando apoyo a estos migrantes. Yo quisiera preguntarles primero que nada, Francesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la ayuda específica que está prestando ACNUR en esta situación? ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha sido siempre presente en la protección de todos sus miembros de la caravana desde que empezaron a salir en Honduras. Entonces hemos tenido varios equipos en Guatemala, por ejemplo en la ciudad de Guatemala, donde muchos también se han refugiado en unos albergues, en Petén, en Tecumán, a la frontera, y pues obviamente en la parte del sur de México, en particular Tapachula, pero monitoreando también en las zonas alrededor, puntos regulares, Ciudad Hidalgo y obviamente ahora en Ciudad de México. En este mismo momento hemos también desplegado team de emergencia en Jalisco y Guadalajara, donde se encuentran una parte de los miembros de la primera caravana. Y la función principal de ACNUR principalmente es informar a los miembros de la caravana porque digamos, estamos enfrente a un movimiento migratorio mixto. Hay personas que huyeron por motivo económico, pero también hay personas que huyeron de la violencia, de la persecución. Esto es muy evidente cuando estamos hablando con mujeres, niños, menores no acompañados, personas de la comunidad LGBTI, ancianos. Entonces, para ellos en particular es fundamental saber sobre su derecho, en particular el derecho de pedir asilo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en coordinación con otros socios es informarlo sobre este derecho que le puede salvar la vida a esas personas que se encuentran en esta situación y además ayudar a la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda
para los refugiados en el preregistro de la persona que quieren pedir la condición de refugio y también canalizarlo justamente a la Comara para que presenten su solicitud de condiciones de refugio y trabajar de estrecha mano con los albergues para canalizar las personas que han pedido asilo. Claro. Janet, en tu caso, ¿qué es específicamente lo que estuviste trabajando con los migrantes en estas Bueno, caravanas? yo soy abogada de migración en Estados Unidos, entonces fui invitada por Agenda Migrante para proporcionar un taller aparte de la caravana. Lo hicimos el día viernes, pues estuvieron aproximadamente 4.000 a 5.000 personas ahí y tratamos de transmitir los derechos fundamentales del migrante, ya sea en su recorrido por México, así también cuando se acerquen a la frontera con Estados Unidos. Derechos básicos, qué hacer cuando tengan el primer encuentro con algún oficial de CBP, que es la patrulla fronteriza, qué hacer para aquellos que vengan huyendo persecución, que tengan miedo creíble de regresar a su país, identificar esos casos particulares donde verdaderamente pudieran ser elegibles para aplicar para asilo y cumplen con la condición de ser un refugiado, el cual es un estándar pues muy elevado. Entonces era la finalidad de brindarles objetividad y transmitir información clara y precisa, también para que no tengan la idea de que va a ser sumamente sencillo llegar a Estados Unidos, ingresar, no ser puestos en detención y obtener un permiso de trabajo, que es lo que muchos de ellos piensan. Claro. Entonces creo que la información se dio, se brindó y muchos de ellos quedaron pues al menos con el conocimiento de sus derechos básicos. Pues estas son dos etapas muy importantes. Por un lado, la situación que tienen los migrantes aquí en México y los diferentes mecanismos que la ACNUR está tratando de poner a su disposición para que ellos alcancen esta condición de refugiados aquí en México, con las distintas herramientas que se han puesto a disposición, y también para aquellos que tienen la intención y que van a seguir su camino hasta los Estados Unidos, también para que sepan a lo que se enfrentan. Yo quisiera preguntarles, ¿qué sucede? ¿Cómo han ustedes percibido este fenómeno de los niños que vienen en la caravana, desde los niños que vienen con familias hasta los niños que vienen no acompañados, que también es un fenómeno muy intenso y muy importante en la migración hacia los Estados Unidos? Francesca, no sé qué han percibido en este aspecto. Mire, eso es un fenómeno que en los últimos 2 o 3 años se ha detectado. Más y más están llegando menores no acompañados, pero también mujeres solas, madre de familia, con a cargo varios niños hasta bebé. Esto indica también la situación desesperada que ellos están viviendo en su propio país, porque la mayoría de esas mujeres de sola que se han unido a esta caravana con su niño nos estaban diciendo: yo me he huido para dar un futuro mejor a mis hijos, o un futuro digno, porque ahora no hay posibilidad de educación, no hay una posibilidad de trabajo, mis hijos no pueden ir a jugar tranquilamente en un parque, viven siempre con el miedo de secuestro, de reclutamiento forzoso. La escuela también se han convertido muchas veces en lugar de reclutamiento, entonces no puede tener, digamos, una infancia como pueden tener cualquier niño en cualquier país, cosa que a nosotros no nos parece, ¿no? Y cosa que para nosotros son normales, para ellos no son del todo. Esto entonces indica también esas mujeres que arriesgan de venir sola acá para salvar la vida de su hijo. Deben de estar en una situación desesperada. Vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando sobre este tema y seguimos, no se vayan de Interfaz, regresemos con esta interesantísima charla. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, en esta muy interesante charla. Estamos platicando con Francesca Fontanini, ella es oficial regional de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y con Janet Moreno, ella es especialista en derechos migratorios y bueno, tiene una amplia experiencia y trayectoria en el tema de los migrantes en los Estados Unidos, ¿no? Y todos cómo las leyes los protegen, darles asesoría en este aspecto. Antes de irnos a la pausa, platicábamos un poco del fenómeno que se ha agudizado en los últimos años de los niños no acompañados y de las mujeres pues en una situación verdaderamente vulnerable y precaria, que se enfrentan a estas situaciones porque no encuentran otra alternativa.
Janet, nos platicabas que esta situación también en el lado americano se ha agudizado en los últimos años y que incluso se han abierto algunos mecanismos para poder atender a estos niños no acompañados, menores no acompañados y a las mujeres también. Así es, la crisis empezó desde hace más de una década, pero se vio fuertemente a partir del 2012 con todas estas oleadas de niños y de adolescentes no acompañados que trataban de ingresar al territorio de Estados Unidos. En ese entonces el presidente Obama pues trató de hacer una acción ejecutiva para proteger a esos menores. Entonces actualmente todavía sigue en rigor, aparte del asilo que ellos pueden solicitar a aquellos que califiquen, también es una protección que es una visa juvenil. Entonces con ese estatus, esos niños y menores que lleguen a la frontera solos, que sean menores de 18 años y que comprueben que al menos uno de sus padres lo abandonó, fue negligente con él o hubo algún tipo de abuso físico, psicológico, pueden calificar para este tipo de visa que eventualmente les daría una residencia. Tiene que ser por parte de los padres. Por parte de los padres, así es, papá o mamá. Es importante que se mencione que son dos procesos diferentes, uno ante la corte familiar que le va a quitar los derechos a ese padre o esa mamá para toda la vida prácticamente, y una vez que esa jueza otorgue esa resolución, pues se procede con el proceso de la visa ante USCIS, que es la agencia de migración, y si se aprueba, pues el menor consigue una residencia y eventualmente se puede naturalizar. Entonces es una gran protección para esos jóvenes, pero no muchos saben de esa opción, por eso es indispensable que se asesoren, que busquen, a lo mejor si no pueden pagar un abogado privado, que busquen agencias como organizaciones sin fines de lucro que tienen servicios legales para que se informen y puedan pues hacer un estudio adecuado y determinar si ellos pudieran calificar para ese beneficio. Bueno, y eso solo habla de cómo se agudiza el drama, ¿no? Las familias que mandan a sus hijos y finalmente para que ellos puedan acceder a esta protección tienen que renunciar completamente a ellos. Y otro punto interesante es que aunque ellos logran esa residencia, está totalmente prohibido que en un futuro ellos puedan pedir a papá, mamá. Si me explico, generalmente si tú eres residente en un futuro y te naturalizas, absolutamente puedes pedir a tus padres. Bueno, si tú obtuviste tu residencia a través de esa vía, es imposible, es como un candadito que ponen. Pero sí, es algo que pues sí protege a muchos menores, sobre todo el gobierno de Estados Unidos considera que el simple hecho de haber dejado ir a tu hijo chico o a tu adolescente, solo recorrer tantos kilómetros, ya se considera una negligencia total. Uf, fuertísimo. Francesca, ustedes, ACNUR aquí en México, pues hace esfuerzos muy importantes para acompañar al gobierno y a la sociedad, a las diferentes organizaciones sociales, a tener diferentes mecanismos de integración, de protección de los migrantes. ¿Cuáles son este tipo de articulaciones que hacen y programas que están haciendo para que tengan trabajo, salud, educación incluso? Sí, de hecho, ACNUR colabora sea con organizaciones de la sociedad civil, sea con el gobierno, con municipalidades, también con el sector privado, para favorecer, para promover la integración local de los solicitantes de asilo y de los refugiados. Es muy importante también que quien pide asilo puede tener la posibilidad de trabajar durante el periodo de espera para la condición de refugiado, que según la ley nacional mexicana de 45 días hábiles que pueden ser eventualmente extendidos. Entonces es muy importante también que tengan en este periodo la posibilidad de trabajar para ser independientes, no depender de la comunidad internacional. Ellos mismos quieren ser útiles para la sociedad, para su familia, no solo por una situación económica, pero también de autoestima, porque la mayoría de ellos llegan aquí sin nada. Sin ahorro, sin nada. Y muchos de ellos también fueron víctimas de extorsiones o de robo durante el trayecto. Entonces, nosotros también en lo mismo con unos albergues hemos organizado curso de formación para prepararlo en el mercado de laborar, porque la oferta de trabajo puede ser totalmente diferente en México que en su país de origen. Y además tenemos un proyecto muy exitoso, como en el caso del Saltillo, donde organizamos la relocación de familia en la parte, digamos, norte de México, donde tenemos acuerdo con municipalidades, sociedad privada para integrarlo
en el mundo del trabajo. Entonces esto, digamos, es muy importante desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista psicológico. Eso por lo que concerne la integración y la solución, porque si no se crean también todas esas condiciones, las personas, eso tenemos dado también estudios que hemos hecho a nivel global, vuelven a huir de nuevo. Entonces es muy importante no solo la asistencia humanitaria en una primera fase, pero también es importante darle de verdad los instrumentos para integrarse nuevamente en una nueva sociedad. Esto es importantísimo. Y bueno, al regresar de la pausa, vamos a hacer otra breve pausa. Me gustaría que platicáramos un poco sobre este embate constante que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, pero también en otros países, contra este tipo de fenómenos migratorios. Y bueno, la más reciente medida que fue el decreto del presidente estadounidense que obstaculiza aún más la llegada y la integración de los migrantes que están buscando esta nueva oportunidad. Vamos a hacer una breve pausa y regresando platicamos un poco más de esto y también de otro aspecto muy importante que ya mencionabas un poco, Francesca, que es la sensibilización de la sociedad, que es, yo creo que algo fundamental para poder entender este fenómeno que no es nuevo, no se va a acabar y pues que necesitamos entender de una forma más adecuada, no solo en México, sino en todo el mundo. Una breve pausa y volvemos. En 1936 se inaugura en California el Puente de la Bahía, construcción de 7.180 metros, en su momento el más largo del mundo. Une a las ciudades de San Francisco y Oakland. Amigos de Interfaz, gracias por continuar con nosotros en esta importante e interesante charla. Estamos platicando con Francesca Fontanini, ella es oficial regional de información pública de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y también con Janet Moreno, ella es especialista en derechos migratorios. Y bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco sobre este fenómeno que no solo es en el continente americano, sucede en Europa, sucede en muchas partes del mundo donde suceden estos flujos migratorios importantes, que es pues que se han agudizado los discursos xenófobos y en contra de este tipo de movimientos. Nosotros vivimos día a día en estos momentos con el tema del presidente Donald Trump y todas las medidas que está tratando de implementar para tratar de impedir que esta situación siga agudizándose. Lo más actual es que ha implementado un decreto mediante el cual se dificulta que los migrantes puedan acceder a una regularización. Platícanos un poco de qué se trata, Janet. Así es, como bien lo mencionas, desde hace 2 años, desde que inició su mandato el presidente Trump, las medidas han sido bien bruscas en contra de la comunidad migrante, en diferentes aspectos, no nada más los indocumentados, pero también los documentados, también aquellos que han llegado con visas de trabajo, por ejemplo, a Estados Unidos, y de estudiantes, que antes jamás se había tocado esa comunidad. Y efectivamente ha estado muy en contra de las políticas, en específico de asilo. Desde que llegó ha girado memorándums, nuevas políticas para limitar el acceso a esa protección internacional. También teníamos a principios de este año, en febrero, la agencia que es la que tramita las aplicaciones afirmativas de asilo, que es USCIS. Bueno, ellos ahorita están aplicándolas mucho más rápido y las personas, la mayoría de las veces, ya no califican para permiso de trabajo, como lo comentaba aquí mi colega. Aquí en México son 45 días, en Estados Unidos bajo la ley son 150 días a 180 días a partir de que metes su aplicación de asilo. Entonces mucha gente ahorita se está viendo afectada porque ni siquiera califican ya para un permiso de trabajo y muchos de ellos tienen que vivir en lugares pues auspiciados por el gobierno y pues se están convirtiendo en carga de gobierno, que es lo que pues no queremos que eso suceda, pero lamentablemente es por parte de los mismos mecanismos del gobierno. Y como lo mencionas, el viernes el presidente Trump pues dio una proclamación que es similar a una orden
orden ejecutiva, pues indicando el por qué, en su opinión, debían de las personas solamente tramitar asilo en puertos internacionales. ¿Qué significa? Bueno, que las personas que busquen asilo, como esta caravana que ya va a empezar a llegar en los próximos días a la frontera, solamente... Ya hay de hecho una parte, ¿no? Sí, la parte LGBTI que ya ha alcanzado Sinaloa. Ya hay personas que están mucho Tijuana. más cercas y muchos de ellos van para la frontera, para Baja California precisamente. Por cuestiones de seguridad y porque es pues, simplemente más seguro hacerlo por esa ruta. Pero efectivamente, entonces lo que la proclamación dice, solamente van a poderlo hacer en caritas internacionales o puentes internacionales. Aquellos que se crucen ilegalmente, que brinquen el muro o que crucen por ríos, etcétera, bueno, pues ahí va a estar la limitante porque ellos van a ser arrestados, aunque digan, bueno, tengo miedo, etcétera, no puedo regresar a mi país, pues van a hacer acciones bien duras en contra de ellos y la mayoría los van a ser removidos y puestos en procesos de deportación automáticos o express. Entonces es otra herramienta que están usando para limitar quiénes accesan y también para poner en el gobierno de México la presión, porque seguramente va a haber números bien limitados diarios de personas que van a poder pedir asilo. Todavía no tenemos cifras, pero lo estaremos viendo a medida que la caravana avance y que las personas empiecen a pues acercarse a esos puntos fronterizos y pedir el asilo. Y bueno, también otro elemento muy importante que es estas amenazas que ha lanzado con utilizar la fuerza, ¿no? Bueno, ya ha habido una movilización importantísima de elementos de seguridad, pero pues esta declaración emblemática en la que dijo que pues les dio la orden que si atacan con piedras, los devuelvan con balas. ¿Qué herramientas legales tendrían para defenderse de esto? Creo que 5.500 miembros de la militar están ya en la frontera. En algunas partes también inclusive pusieron esa reja que es como alambres, etcétera. Entonces todo eso es el mensaje de agresividad, de que bueno, si no lo haces por la vía legal, a esto te afrentas. Durante el viernes en nuestra charla con los migrantes también se les comentó, ¿verdad? No a la violencia. Es importante que ellos también se cuiden porque a ese nivel no sabemos hasta dónde vayan a tener pues, las acciones de los militares en caso que no se empiecen ellos a tirar piedras, como se vio aquí en la frontera con Guatemala. Entonces es muy delicado. Francesca, uno de los elementos más importantes es primero identificar a estas personas que, como bien lo mencionabas desde el principio de esta charla, están en una situación de precariedad importantísima. No es como una caminata en el parque esta situación que están viviendo, es una verdadera situación de emergencia y de pues, crisis humanitaria. Y dos, es qué parte juega la concientización de la sociedad desde su perspectiva. Sì, questo è molto importante. Stiamo in frente a un fenomeno differente rispetto alla soldranza caravana o rispetto al flujo que estamos acostumbrados a ver de parte de ciudadanos centroamericanos que entran hacia México, porque siempre ese flujo estuvo, en los últimos 3 años también el número de solicitudes de asilo ha incrementado de manera significativa. Entonces tenemos estadísticas bien precisas de esas personas que viven en el conflicto, de la violencia, de la persecución, pero estamos en frente a un nuevo fenómeno de movilidad humana, ¿no? En el sentido que ahora las personas se han reunido por motivo principalmente de seguridad, porque viajar juntos para ellos significa más protección a lo largo de una ruta muy peligrosa, llena de riesgo. Pero a lo largo de la ruta hemos visto, ellos mismos lo han reconocido, una gran solidaridad de parte de los mexicanos en ofrecerle agua, en ofrecerle comida, ropa, medicamento, en ofrecerle también lo que ellos se dicen aventón, transporte. Entonces es muy importante cambiar ese chip y ver que hay también personas en ese flujo que no decidieron salir por su simple decisión, pero no tuvieron era la única opción para salvar su vida. Eso es muy importante que la sociedad
sí en México, ojalá esperemos que en otras también comunidades se vaya un poco entendiendo, porque la falta de ignorancia, la falta de educación lleva, como justamente usted ha mencionado, a sentimiento xenófobo, sentimiento de discriminación. El derecho, por ejemplo, a pedir asilo no es un derecho relacionado a un gesto de solidaridad, a un gesto de generosidad. Es un derecho fundamental bajo leyes internacionales. Claro. No es un acto criminal. Entonces, todas esas personas que están en necesidad de protección tienen toda la posibilidad de pedirlo. Por eso es muy importante, claro, siempre insistimos mucho, que los estados abren fronteras, abren territorio y abren también el acceso al sistema, claro, de asilo. Y con esta reflexión pues nos quedamos. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy en Interfaz. Les pedimos que por favor no sea la última vez que nos acompañan para seguir analizando este tema. Muchas gracias, Francesca Fontanini, oficial regional de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y Janet Moreno, especialista en derechos migratorios. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Seguimos en Interfaz y hoy es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional, en donde pues tratamos de abrir el panorama para que los jóvenes de nuestro país y también pues los demás miembros de la familia puedan saber las diferentes opciones que existen para tomar esa gran decisión de nuestras vidas, que es a qué vamos a dedicar nuestros estudios de nivel superior. Y hoy para esta sección nos acompañan en el estudio el doctor Daniel Guzmán Toledo. Él es jefe de enseñanza de la licenciatura en Neurociencias de la UNAM, y Eva Álvarez Romo, ella es médico general. Con ellos vamos a hablar precisamente de esta licenciatura en Neurociencias que ofrece la máxima casa de estudios, que bueno, ustedes me dirán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Pero pues yo creo que es una licenciatura, estudios, un ámbito de la ciencia que está absolutamente de moda y que es muy pertinente en estos momentos. Primero, explíquenos, para la gente que no sabe bien, ¿qué son las neurociencias, doctor? Las neurociencias están enfocadas, es un campo de estudios multidisciplinario. Se puede ver desde las matemáticas, biología, claro, química, desde la medicina. Entonces, ¿qué pasó? Necesitábamos nosotros una licenciatura que se adaptara a las necesidades de nuestro país en todo este campo de las neurociencias, que va más enfocado hacia el programa de investigación. Claro. Es ver cómo se relaciona el sistema nervioso con muchas otras partes del cuerpo y las enfermedades que se están viendo que están en auge en nuestro país. Para eso son las neurociencias. ¿Por qué son tan relevantes las neurociencias en el campo de la medicina? Bueno, porque es una rama de la medicina, así como lo dijo el doctor Daniel, en el que en nuestro país se ha visto que ha habido mucha prevalencia y a su vez mucha incidencia de los padecimientos neurológicos, y parte importante de esta disciplina es investigar el porqué y ofrecer un tratamiento a los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, que como bien lo mencionaban, es una rama de la medicina muy multidisciplinaria que integra a varias especialidades, y pues a mí me gustaría preguntarles entonces a qué perfil de estudiantes podría estar dirigido, ¿no? ¿Qué intereses tengo que tener, qué habilidades para poder cursar esta licenciatura? Como estudiantes buscamos que sean estudiantes interesados por la investigación, porque si bien va a ir enfocado a un campo clínico, para atender necesidades del campo clínico, enfermedades que están en auge ahorita en México. Bueno, no solo en México, a nivel mundial, pero esta licenciatura está enfocada a las necesidades de México. Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiantes que estén interesados por la investigación en el campo específico del sistema nervioso, ya sea trastornos de la conducta, trastornos como adicciones o enfermedades ya más conocidas, Parkinson, Alzheimer o, esclerosis múltiple. Tenemos varias enfermedades, pero necesitamos estudiantes que estén interesados a la investigación, porque más en contacto con pacientes van a estar en un laboratorio, sí, llevando una investigación para trasladarla
al enfoque del cuerpo humano, del cerebro humano, que no es lo mismo un cerebro animal a un cerebro humano, es lo que necesitamos ahorita y eso, que estén interesados específicamente en investigar. Perfecto. ¿Cuáles son las principales ciencias y ramas de la medicina que confluyen en esta especialidad de las neurociencias? Bueno, es como tal la neurología, la neuropsicología, la neurorehabilitación, la neurofarmacología, no solamente de la medicina, obviamente también hay otras disciplinas, matemáticas, física, bioquímica, biofísica, biología, química, que conforman obviamente una licenciatura multidisciplinaria. ¿Cuáles son, digamos que ya hablamos que sería sobre todo la investigación, en la práctica en el laboratorio, digamos, más que en los hospitales, aunque sí, pues se dedica a resolver problemas que se ven en los casos clínicos? ¿Y cuáles son las salidas laborales específicas o más evidentes para esta licenciatura? Sí, bueno, la licenciatura está prácticamente enfocada a que el 80% de nuestros estudiantes siga por una maestría o un doctorado para continuar sus estudios. Claro. Porque si bien decimos, tenemos neurocientíficos, no, es el primer paso. Primero van a salir como licenciados en neurociencias y para que propiamente digan son neurocientíficos hay que haber pasado una maestría y un doctorado. De ahí también tenemos los campos laborales que son institutos, hospitales de tercer nivel donde también se hace investigación, farmacología, o también tenemos campos como de especialidad en el último semestre para que ellos decidan si se van a ir al campo de educación o difusión de las neurociencias. Muy bien. ¿Cuál es el proceso sabemos que las carreras de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México son de las más solicitadas, se necesita verdaderamente mucha dedicación para ingresar y bueno, por supuesto de altísima calidad. ¿El proceso de admisión es el mismo o cómo es que pueden acceder los alumnos a esta licenciatura en neurociencias? Ok, esta licenciatura es una licenciatura de ingreso indirecto. ¿A qué se le llama acceso indirecto? Necesitamos que nuestros interesados primero concursen por alguna licenciatura, ya sea del área 1 o del área 2, en el sistema escolarizado de la UNAM, en cualquier campus, y posteriormente concursen o que participen, en nuestro proceso de selección interno. Y de esta manera es como son seleccionados para poder ingresar a la licenciatura. Eso es muy importante, entonces no pueden, digamos, que hacer su examen poniendo como opción esta licenciatura, sino más bien es un segundo paso, ¿no? Exacto, no puede ser como de primera intención, necesitamos que primero seleccionen una carrera de origen, cual sea su gusto, área 1 o área 2. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, del área 1 podría ser alguna ingeniería, física, o del área 2 biología, psicología, medicina, química, alguna licenciatura que sea como de su gusto y que posteriormente participen con nosotros. ¿En qué consiste muy rápidamente esta selección y cómo pueden tener más información las personas que nos están viendo? Aquí es importante que sepan que pueden ingresar desde cualquier campus de la UNAM, sea FES o sea en el campus CEU, y nuestro proceso de selección, la convocatoria se publica en marzo. Okay. Ya una vez que se publique nuestra convocatoria van a saber cuándo se registran, para que ellos sepan cuándo es el examen es un examen de conocimientos generales, que son física, química, matemáticas y física, las 4 áreas que exploramos, una entrevista personal, tenemos también una etapa de examen de comprensión de textos en español e inglés y un examen de habilidades. Muy bien, todo esto ya habiendo pasado el examen de estas carreras, ¿no? Así es, de hecho, bueno, hay algo que podemos dejar claro, que en el segundo proceso de selección de la UNAM, los resultados salen en junio. Nuestro proceso se lleva a cabo en junio. Entonces, hay muchos chicos que ya saben que sí van a quedar en junio, entonces se pueden registrar con nosotros sin necesidad de tener el resultado de la UNAM y sin haber cursado ningún semestre en ninguna licenciatura previa. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Gracias por habernos venido a desmenuzar un poco más de qué se trata esta licenciatura en neurociencias de la UNAM. Los esperamos pronto para hablar de sus investigaciones, de sus avances y más de la educación en este ramo. Gracias. Gracias. Sigan con nosotros, estamos en Interfaz, no se vayan. Estudiar en el mundo siempre enriquece el perfil académico de un estudiante
Y bueno, pues aquí en Interfaz nos encanta viajar además por el mundo a través de la experiencia de los estudiantes y los académicos que tienen experiencias de carácter global e internacional. Y hoy para viajar pues nos vamos a ir hasta Querétaro, pero también hasta Francia. Nos enlazamos con Juan Carlos Hernández Reséndiz de la Universidad Tecnológica de ese estado y quien fue además beneficiario del programa internacional estudiantil Mexprotec Francia 2017-2018. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece Querétaro el día de hoy? Muy bien, buenos días, con mucho sol aquí en Querétaro. Qué bueno, magnífico. Cuéntanos, ¿cómo accediste a esta oportunidad para irte hasta Francia? Bueno, pues en la universidad, cuando yo cursaba el cuatrimestre, del tercer cuatrimestre, nos informaron que había la oportunidad de inscribirnos al programa Mexprotec. Este programa teníamos que pasar varios filtros de exámenes en francés para poder llegar a un examen final que era a nivel nacional. Los filtros eran internos, eran de la escuela. Hicimos varios niveles de francés, hicimos el A1, el A2 y por finalizar el B1, que es el examen, el nivel que te pide la beca para poder irte a Francia. Hicimos estos tres niveles y al final concluimos con una entrevista final y un examen en francés que se presentó con un comité franco-mexicano, los cuales fueron los que decidieron quién se iba y quién se quedaba. Muy bien, Juan Carlos, ¿y qué es lo más impactante que te sucedió cuando llegaste a Francia? Platícanos a qué escuela llegaste, a qué ciudad y cómo fue ese primer momento. Bueno, pues llegamos a París. En París fuimos al primer día fuimos a ver la Torre Eiffel, que fue lo más impresionante de la llegada. Claro. Fue como un sueño, como materializar un sueño, ¿no? Después nos dividieron por región. Cada quien, éramos 200 mexicanos los que íbamos. Y nos llevaron a mí me llevaron a una región, bueno, a una ciudad que se llama Rouen. Ahí hicimos un mes de francés intenso y después de ahí a cada quien nos repartieron a nuestras universidades. Ahí me gustó mucho, en la escuela de francés me gustó mucho, lo que me impactó mucho fue poder compartir toda mi cultura y poder escuchar sobre otras culturas, sobre otro tipo de pensamientos, poder compartir yo también la cultura mexicana con aquellas personas, que había gente de todo el mundo, había gente de Japón, de Corea, de Suiza, de Italia, y eso fue muy, muy halagador para mí. Claro, y en cuanto al tema profesional y también académico, querido Juan Carlos, ¿cuál fue pues tu comparativo? ¿Qué cosas te parecieron más difíciles, del mismo nivel? ¿O cómo crees que se complementan y se comparan los sistemas educativos en México y en Francia? Bueno, los sistemas educativos sí son un poco diferentes, porque lo que yo veía allá es que desde que salen de la secundaria los jóvenes ya saben a qué se van a dedicar. Desde ahí les están dando una orientación y yo creo que eso es muy, muy bueno, porque cuando aquí en México lo que yo he visto es que muchos, y yo dentro de ellos, no sabemos qué estudiar cuando salimos de la secundaria, porque a esa edad no tenemos la madurez suficiente para saber qué es lo que queremos. Claro. Entonces ellos los guían desde la secundaria, los meten a una preparatoria especializada y ya de ahí ven a qué se van a dedicar. Para mí lo más difícil fue el francés. Para mí, el llegar a la universidad, te das cuenta que tienes la misma capacidad que los demás. Lo único que te detiene un poco es la lengua, porque no es tu lengua natal. Entonces tienes que hacer un esfuerzo más para poder nivelarte con los demás y poder sacar buenas notas. El primer mes, honestamente, no se entiende nada, porque independientemente del nivel de francés que traemos ya de la Escuela de México, es muy difícil entenderles, muy difícil entender las clases, muy difícil todo.
pero conforme tú vas practicando, conforme tú vas esforzándote, vas entendiendo mejor la lengua y vas comprendiendo mejor las clases. Pero para mí la barrera del idioma fue un poco difícil. Claro, y todo esto es parte del natural proceso de adaptación por el que uno pasa cuando pues, se adentra en una cultura nueva, una sociedad nueva, con todo diferente. Y en ese aspecto me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ya en el terreno personal, ¿qué fue lo que más apreciaste de esta experiencia? Siempre hay obstáculos, como bien nos decías, pero al final pues nos ayuda a crecer, ¿cierto? Sí. Pues aprecié mucho el conocer lugares que en mi vida imaginé conocer. Esta beca me dio la oportunidad de poder hacer cosas que económicamente para mí eran imposibles. Me gustó mucho el conocer otros pensamientos, el conocer otras ideologías políticas, el conocer muchas personas que tienen los mismos problemas que nosotros, que pasan por las mismas situaciones que nosotros, pero que los afrontan de diferente manera. Y el conocer todas esas personas me encantó. Yo tuve una experiencia súper buena porque me tocó estar con personas que eran muy bien, que recibían muy bien a los extranjeros. Entonces fue impresionante. Juan Carlos, pues nos da muchísimo gusto que hayas tenido esta gratísima experiencia y que estés de vuelta en México para compartir con el resto de tus compañeros y de los jóvenes mexicanos las bondades que tiene dedicarse con un objetivo, ser perseverantes, por supuesto poner mucha atención en los estudios para tener oportunidades como esta. Sí, muchas gracias. Pues te mandamos un fuerte abrazo a Querétaro y ojalá que muy pronto estemos platicando sobre más proyectos y más éxitos en tu vida. Sí, claro que sí. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Interfaz y regresamos con más temas. No se vayan. En 1651 nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, todo este año 2018 ha habido una serie de eventos, de actividades artísticas, conversatorios, estudios, charlas, todo con el objetivo de conmemorar los 50 años del movimiento de 1968, movimiento estudiantil, y de él pues ha sido un evento que ha marcado para siempre la historia de nuestro país en diferentes ámbitos, no solo en el estudiantil, sino también en el cultural, en incontables ámbitos que hemos estado analizando también aquí en la Agencia Informativa de Educación de México. Y bueno, hoy en nuestra sección cultural nos acompaña en el estudio Daniela Guillén Guerra. Ella es directora de Me Apellido Guerra, que es un proyecto interdisciplinario cuya historia se centra en Ana Luisa Guerra y su participación en la Liga Comunista del 23 de septiembre, un grupo guerrillero que está pues muy estrechamente ligado también con este movimiento de 1968. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana, por invitarme. Platícanos de qué se trata este proyecto Me Apellido Guerra. El proyecto Mi Apellido Guerra surge en el año 2015. Yo tenía la intención de indagar en esta etapa de la vida de mi tía, Ana Luisa. Y bueno, la idea era generar una pieza escénica. Yo soy artista escénica y quería realizar un proyecto a base de entrevistas con compañeros suyos de la Liga, familiares y demás que me pudieran ayudar a reconstruir su paso por la Liga Comunista 23 de septiembre. Esto empezó en 2015 y el proyecto ha ido mutando conforme han surgido como nueva información, nuevos diálogos, nuevos acercamientos. Y bueno, el día de hoy presentamos en el Museo Universitario del Chopo una pieza documental que se llama Mi Apellido Guerra, documento escénico sobre la vida de Ana Luisa Guerra. Mi tía Anita fue desaparecida cerca de 4 meses, llevada a una cárcel clandestina y para mí era un tema muy desconocido. Yo quería saber qué había sucedido con ella, cómo la habían detenido, dónde se la habían llevado. Y bueno, eso es lo que narramos, digamos, en este documento escénico que estamos presentando. Y a la par se entrelazan otras historias paralelas de desaparición. Claro.
creemos que ha sido una constante desde entonces hasta nuestros días, la desaparición forzada de personas en nuestro país. Y fue evidente darnos cuenta que compañeros de la misma compañía donde trabajamos tienen familiares desaparecidos hoy en día. Entonces, digamos que la línea argumentativa es la historia de Ana Luisa, pero se van entretejiendo estas otras historias de ausencia y desapariciones. Claro. En ese sentido, Daniela, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido este proceso de recopilación, de reconocimiento, digamos, de esta historia y cómo nos ayuda, pues no solo a ti, sino ya habiéndolo convertido en un producto que se comparte con el resto de la sociedad, cómo nos ayuda a entender la situación de México en diferentes ámbitos a partir de estos eventos paradigmáticos. Claro, pues la pieza se basa en 3 ejes, es la memoria, los movimientos sociales, aunque partimos de este movimiento que fue la Liga, pero que se ha ido expandiendo a otros movimientos que son consecuencia de tiempo pasado, y también la idea de querer indagar en la construcción del ser político. Entonces siempre vamos acompañados como de conversatorios que hacemos previos a la función. También la pieza escénica tiene espacios para que la gente pueda dialogar, para interactuar con el archivo que se tiene, para generar como este espacio de diálogo y de memoria que nos ayude a una reflexión constante. Entonces claro, es importante dentro de la pieza como ir generando esos espacios justo de intercambio, de diálogo, de miradas que nos puedan ayudar a recordar cosas y tener en términos de presente como nuevas propuestas para accionar en la sociedad. Claro. ¿Qué tipo de artistas y profesionales e instituciones han estado involucradas en este proyecto? Claro, somos un grupo de 13 artistas, disciplinas varias, desde periodismo, hay músicos de las artes escénicas también, principalmente, programadores, porque también estamos intentando hacer una página para poder generar como un archivo que la gente pueda consultar más adelante. En esta ocasión, en la universidad, junto con el Museo Universitario del Chopo, que nos han abierto las puertas para permitirnos probar con ellos como este deseo de generar un formato que no es el habitual, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, estas son las personas y las instituciones que nos acompañan. ¿Cómo se puede seguir este proyecto que tiene tantas diferentes variantes, tantas diferentes caras y formas de interactuar con él? ¿Cuáles son las vías para poder acercarse a cada una de ellas? Sí, bueno, estamos construyendo una página de internet del proyecto, se llama Guerra Flores, guerraflores.com, y ahí podremos encontrar toda la información. El proyecto se divide en 3 fases, una de ellas es un volumen 1, que es la pieza escénica y toda esta investigación que se hizo y la traducción a una puesta en escena. El volumen 2 es el intercambio con otros artistas, donde intentamos como tejer líneas, ¿no?, entre intereses comunes para generar nuevas piezas. Esto puede ser desde los conversatorios, desde piezas de danza, etc. Y el volumen 3 nuestro deseo, ahorita estamos como generando el archivo, hacer un documental, un largometraje que esperamos podamos concluirlo para 2021, que nos hable un poco de la situación de la compañía en este contexto también y con este proyecto en específico. En el Museo del Chopo, ¿cuál es la forma en la que se puede acercar el público a este proyecto? Claro, estamos del 8 al 18, tenemos todavía jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Tenemos funciones los jueves y los viernes, función a las 8 de la noche. El sábado empezamos con un conversatorio a las 6 de la tarde, a las 7 pasamos a la pieza escénica y el domingo empezamos a las 5 con un conversatorio, a las 6 la pieza escénica y a las 7 otra pieza que se llama Esto todavía no es una fiesta, que si tú la ves de lejos parecería una fiesta, pero estamos intentando conmemorar nuestras ausencias a través de la música, a través del intercambio, a través de la charla. Y
en eso estamos. Pues muchísimas felicidades, Daniela Guillén Guerra, por este proyecto que sin duda tiene una profundidad y una vastedad muy interesante. Te invitamos a que nos estés constantemente compartiendo cómo va evolucionando las diferentes etapas que nos explicas de este proyecto y pues invitando al auditorio a que lo sigan. Nos dices, ya está muy cerca de estar lista esta página y bueno, en el Chopo y en el resto. Sí, la página ya está, ya se puede consultar y en la página del Chopo pueden ver toda la programación, la mayoría de las actividades como conversatorios y la pieza que presentamos el domingo, eso todavía no es una fiesta, son de entrada gratuita y el documento escénico sobre la vida de Ana Luisa Guerra tiene un costo de 100 pesos y bueno, los descuentos habituales que tiene el Chopo. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Una pausa y volvemos con más en Interfaz. Uno de los objetivos de la educación es atender las necesidades académicas de cada región. Y en ese sentido, las universidades interculturales en nuestro país se han consolidado como una alternativa educativa para retomar y revalorar la riqueza de las distintas regiones de México. Estas casas de estudio ofrecen carreras con un enfoque local para responder a necesidades globales. Las universidades interculturales son instituciones públicas de educación superior que tienen como objetivo generar procesos formativos con alto grado de pertinencia social, para recuperar y resaltar la importancia de las lenguas originarias y los pueblos indígenas. Bajo el modelo educativo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, los jóvenes estudiantes se comprometen a preservar las expresiones culturales para fortalecer las raíces y tradiciones del país. El Estado, al crear este centro educativo, acerca la educación a los pueblos originarios, ¿no? Para no descontextualizar a los jóvenes. Eso es bueno, porque acerca la institución educativa al pueblo. Entonces, los jóvenes no tienen necesidad de salir de su contexto. Se pretende o se busca que el alumno, una vez que egrese de la universidad, los conocimientos adquiridos en ella sirvan para la comunidad y que transforme la vida de mucha gente que vive muchas desigualdades, muchas injusticias. Y bueno, los jóvenes son los que tienden a regresar a su comunidad y apoyar a toda la gente en donde viven. 11 universidades de todo el país trabajan con 4 ejes transversales: disciplina, sociocultura, vinculación comunitaria y lengua y cultura, a través de 32 licenciaturas, 6 maestrías y 4 doctorados. La ubicación de estas casas de estudio favorece la posibilidad de que alumnos de diversas regiones tengan acceso a la enseñanza, sin olvidar sus características propias y distintivas, como es el caso de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Localizada en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Huehuetla, busca impulsar la formación de profesionales especializados en el desarrollo humano, económico, social y cultural. Su espíritu se ve reflejado en la integración de estudiantes de los 7 pueblos originarios y sus lenguas del estado de Puebla: Totonacú, Mixteco, Ñañu, Nahua, Mazateco, Niguigua y Tepegua. Minau Yunu Caltahuacayau, Yununa Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Leuca, Cachillau y Guantu, Cachillau, Xnincan Aunakin, Cachiquincan, pues alistan a Ninas Cojau, a Leuca Tlanas Cojau, y pues na Xni Yiquinin, Yunuk Minau, na Masinillau guantin que compañeros, pues Masinillau guantu ay Yiquinin Cachillau y Chuna ay Leuca ta ay Leuca ta bueno Leuca Tlana. Actualmente, la universidad continúa trabajando en la creación de posgrados que propician la vinculación con los pueblos indígenas por medio de las maestrías de ambientes interculturales de aprendizaje y la de ciencias en manejo sustentable de recursos naturales. La importancia de
de la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje radica en que es una respuesta al contexto de diversidad que caracteriza esta región, la región nororiental del estado de Puebla, ¿no? Es responder a estas características de la población, como ya le mencionaba, la pérdida, el desplazamiento de los elementos culturales de la población indígena. En este caso de esta maestría propiamente de recursos naturales, que puedan tener un manejo amplio de cómo los pueblos originarios han logrado la sustentabilidad y de esa manera hacer que los conocimientos teóricos, metodológicos, científicos puedan converger en estas prácticas. Entre los objetivos de este espacio académico está la propuesta de crear un diálogo permanente con las comunidades por medio de la participación de los estudiantes en proyectos de vinculación comunitaria y las prácticas clínicas. A través de este programa de vinculación comunitaria nosotros nos internamos dentro de las comunidades, principalmente indígenas, en donde pues nosotros tratamos de diagnosticar problemáticas que se presentan dentro de las comunidades y a través de ello nosotros proponemos alternativas, pues ya sea para producción, no sé, producción de café, producción de vainilla, etcétera. Entonces, en base a ese tipo de productos, también lo que se busca es que a través de conocer las vulnerabilidades de las comunidades, pues también, por ejemplo, desarrollar proyectos que tengan que ver con ordenamientos territoriales, ordenamientos ecológicos territoriales, entonces ese tipo de proyectos. El estar en contacto con ellos es conocer lo que ellos necesitan, lo que requieren y cómo nosotros podemos apoyarles. Es como ver al mundo desde otra perspectiva, no solamente de un sistema como tal, sino más bien de satisfacer las necesidades que en este caso las personas requieren. No solo se busca enseñar la importancia de las lenguas originarias, también se presenta el programa de la enseñanza de inglés, materia que ha permitido la movilidad de estudiantes. Nosotros estamos creando material intercultural, que que la enseñanza del inglés sea de acuerdo al territorio y que en determinado momento les sirva también para otros territorios. Al aprender inglés tenemos la oportunidad de, por ejemplo, ir a otros lugares a representar nuestras comunidades. El intercambio con instituciones nacionales e internacionales es una herramienta y un puente de interacción permanente entre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Yo he tenido el privilegio de ir a representar a mi casa de estudios a nivel nacional a la Universidad Intercultural de Sinaloa. Posterior a eso también he tenido la oportunidad de ir a hacer un curso, un diplomado en la Universidad de Stanford, que se encuentra en California, USA. Consistió básicamente en hacer jóvenes líderes en estudio de crimen y gobernanza, así como las políticas públicas que se han implementado en materia indígena, en materia no indígena, en materia de desarrollo municipal, estatal y federal. El tener la oportunidad de salir a otro país es como un conjunto y todo engloba un solo ser. Digamos que la manera, la perspectiva en la que ves las cosas las empiezas a ver desde diferentes enfoques. Entonces, cuando tienes estas oportunidades, el trato que le das a la comunidad en este caso es totalmente distinta porque aprendes a verlos desde otra perspectiva. Pues así son las universidades interculturales de nuestro país, que son más de 10 alrededor de toda la República Mexicana y que lo que intentan es precisamente, como lo vimos en esta nota, tomar los elementos locales para la educación y así generar estudiantes con perfiles globales. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz.
Llegamos a la parte final de Interfaz y para cerrar con broche de oro, platicaremos del encuentro Anímate, un encuentro que promueve la producción de cortometrajes ideados y producidos por niños como una parte de su proceso de formación y de educación. Veamos los pormenores de este singular evento. El Centro Nacional de las Artes albergó el cuarto encuentro de cortometrajes Anímate. Llegaron las vacaciones. Crea divertidas historias y cuéntalas a través de un cortometraje. Anímate a animar. Taller de stop motion para niños y niñas. Consulta fechas y sedes. ¡Es gratis! 774 niños, niñas y jóvenes de diferentes partes de la República se reunieron con su familia y amigos para disfrutar de 57 producciones en stop motion hechas en el Laboratorio de Ciudadanía Digital que forman parte del Centro Cultural España. Bueno, el Anímate se enmarca dentro del Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es una iniciativa de la Fundación Telefónica y del Centro Cultural de España en México, y lo que tenemos son unos ejes transversales como pueden ser el medio ambiente, el género, la convivencia, la lucha contra la desigualdad. Entonces los chicos trabajan con nuevas herramientas del siglo XXI, con la informática, con la animación, en temáticas que creemos que van a ser muy poderosas a la hora de conformar su formación y su futuro. En esta muestra se pudo disfrutar a originales personajes como animales fantásticos, alebrijes, brujas, nahuales y héroes enmascarados en divertidas historias contadas a través de la imaginación de los niños. El calcetín perdido de la pantera. Se trata de que una pantera colecciona calcetines y un día ya no estaba su par favorito y su vecino, que era un halcón, le ayuda a buscarlos. Y al final se encuentran con que los habían vendido en Facebook y los tenía una sirena y le piden una cura contra sarampión de sirena para darles los calcetines y al final festejan con alitas. La fuerza del agua. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Y cómo llegamos aquí y lo que podemos hacer, como el filtro que podemos reciclar agua. Anímate es un programa de formación audiovisual que apoya la creación de espacios para que los más pequeños puedan desarrollar su creatividad para generar contenidos que fomenten la libertad de expresión. De la mano de talleristas, niñas y niños aprenden conocimientos básicos de la animación y el uso de las nuevas tecnologías para la creación de sus cortos. Bueno, yo creo que son dos partes. Por una parte, las nuevas herramientas digitales. Estamos en un mundo ya completamente digitalizado y los chicos tienen que estar ya preparados a sacarle todo el potencial que tienen. Y en segundo lugar, son ya conceptos como los que he dicho antes, que son de toda la vida, pero que los chicos tienen también que aprender a jugar con ellos y a pensar en ellos y a expresarlos. Para empezar les enseñamos primero lo que era respetarse uno mismo como niños, dar unas reglas de convivencia para una cultura de paz. Posteriormente les enseñamos todo lo que era la animación, el pixelaje, el stop motion y todo culminó con un cortometraje realizado por ellos. La muestra Anímate fue presentada como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Pues así es el arte, siempre proveyéndonos de herramientas para reflexionar nuestra realidad y para, por supuesto, tener una educación integral de los más pequeños. El stop motion, una excelente alternativa como lo vimos en esta interesantísima nota. Así cerramos hoy la emisión de Interfaz. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a lo largo de esta hora y media. Recuerden que recibimos todos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIEDMX en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
y pues ahí nos pueden hacer sugerencias de los nuevos temas que podemos tocar en materia de educación, que sabemos está en todas partes, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en la innovación y mucho más. Los esperamos mañana con muchos más temas y también nos despedimos con muchísimo gusto de Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Hasta mañana.